Sega definió una era en los videojuegos, en especial sus consolas. Pero el hardware es solo una parte de la historia. La otra son los juegos, esas obras de la programación, las que realmente marcan esa época. Para descubrir los títulos que llevaron el límite cada consola de Sega, quédate en el video. Master System, nuestra primera parada, la Sega Master System, lanzado originalmente como Mark III en Japón. Esta consola de 8 bits competía directamente con la NES. Su CPU y su procesador de video le daban ciertas ventajas técnicas, contaba con más RAM, más VRAM y la capacidad de mostrar 32 colores simultáneos de una paleta de 64, superando los de la NES. Sin embargo, limitaciones como el manejo de sprites presentaban problemillas para los desarrolladores que buscaban crear experiencias visualmente complejas. Hablemos de Phantasy Star. ¿Qué lo hizo tan especial? Primero, el tamaño. En una época donde los cartuchos se medían en kilobits, Phantasy Star llegó en un cartucho gigantesco de 4 megabits. Este espacio masivo, inusual y costoso para la época permitió gráficos detallados, historias complejas y lo más impresionante, mazmorras pseudo 3D en primera persona. La decisión de utilizar un ROM tan grande fue crucial, superando una de las limitaciones clave de la era de los 8 bits, el almacenamiento. Esto posibilitó una ambición en el diseño del juego que simplemente no era factible con cartuchos estándar. ¿Cómo lograron mazmorras fluidas en un hardware de 8 bits? Aunque los detalles exactos del código son complejos, la combinación de la VRAM de 16 kilobits y rutinas de renderizado altamente optimizadas para el Z80 permitieron dibujar y actualizar rápidamente las paredes y pasillos que se representaban mediante gráficos vectoriales básicos. La fluidez de estas secciones era asombrosa para la época, una proeza técnica que demostraba la superioridad gráfica potencial de la Master System cuando se la exprimía al máximo, superando las expectativas de lo que una consola de 8 bits podía lograr en términos de representación tridimensional. La Master System sentó las bases, pero Sega estaba lista para dar el salto a la siguiente dimensión. Sega Genesis, conocida como Mega Drive fuera de Norteamérica, llegó en 1988 en Japón y 1989 para Estados Unidos, para desafiar el dominio de Nintendo. Su corazón era un potente procesador Motorola 68000, una CPU popular en ordenadores de la época. Esto se complementaba con el Zilog Z80 de la Master System, ahora relegado principalmente a tareas de control de sonido. Era una evolución directa del sistema de 8 bits. Esta consola era capaz de manejar múltiples planos de scroll parallax para crear profundidad, hasta 80 sprites simultáneos, sonido estéreo, y su primer juego que topó su techo fue Gunstar Heroes de 1993, un estudio formado por ex empleados de Konami con experiencia en hardware de 16 bits, irrumpió en el 93. ¿Cuál era el secreto de esto? Un dominio absoluto del hardware. Lograron implementar efectos de rotación y escalado de sprites enteramente por software, sin necesidad de chips adicionales. ¿Cómo consiguieron manejar tal cantidad de sprites, balas y explosiones en pantalla sin apenas ralentizaciones, incluso con 2 jugadores? La respuesta reside en la optimización extrema del código. Emplearon técnicas inteligentes como programar mitades superiores e inferiores de los enemigos básicos por separado, lo que permitía un uso más eficiente de la limitada memoria. Además, en lugar de depender de enormes tablas de animación precalculadas almacenadas en el ROM para los jefes multiarticulados, calcularon sus complejos movimientos en tiempo real. Aunque más complejo de programar, esto no solo ahorraba un valioso espacio en el cartucho, sino que también confería a los jefes un movimiento más dinámico y menos predecible. Para superar las limitaciones de la paleta de 64 colores simultáneos, dividieron cuidadosamente los colores disponibles entre los fondos y los sprites, maximizando el impacto visual dentro de las restricciones del hardware. Este juego fue una demostración magistral del ingenio de programación de estos perros. El segundo juego es Vectorman de 1995. Casi al final del ciclo de vida comercial de la Genesis, Blue Sky Software nos sorprendió con Vectorman, buscando competir con el impacto visual que fue Donkey Kong Country, logrando un aspecto pre-renderizado sin recurrir al hardware especial, sino a través de puro ingenio técnico y artístico. El personaje principal, Vectorman, no era un sprite único, sino que estaba compuesto por múltiples sprites esféricos animados de forma independiente. Esta técnica permitía una fluidez de movimiento y una sensación de volumen raramente vistas en la consola. Además de la animación del personaje,
Vectorman hizo un uso creativo de las capacidades de la scroll de la Genesis. Era posible especificar un offset de scroll diferente para cada línea horizontal de la pantalla, una técnica conocida como line scrolling. Blue Sky Software aplicó esto no solo horizontal sino también verticalmente, para crear efectos de parallax complejos y simular elementos dinámicos como cascadas o cintas transportadoras en los fondos. Aunque algunos aspectos de su diseño de niveles han sido criticados posteriormente por su repetitividad o falta de profundidad, Vectorman fue, en su momento, una impresionante demostración tardía del potencial gráfico de la Genesis. Sega CD. Este add-on no era simplemente un lector de discos, añadía una potencia de procesamiento significativa y sistema base. Incorporaba una segunda CPU Motorola 68000, notablemente más rápida que la CPU principal de la Genesis. La ventaja más evidente de Sega CD era la enorme capacidad de almacenamiento que ofrecía el formato CD-ROM, aproximadamente 160 veces superior a la de un cartucho típico. El juego destacado es Sonic CD. Sonic CD se convirtió en el escaparate perfecto para las capacidades del nuevo add-on. El juego utilizó la vasta capacidad de CD con un tamaño total de 21 MB para implementar su innovadora mecánica de viaje en el tiempo. Cada nivel existía en múltiples versiones, pasado, presente, futuro bueno y futuro malo, cada una con sus propios gráficos, diseño de nivel. Esto no solo le daba rejugabilidad, sino que de alguna otra manera justificaba comprarlo. 32X. En un movimiento apresurado para extender la vida de la Genesis frente a la inminente llegada de consolas de 32 bits como la Saturn y la PlayStation, Sega lanzó la 32X a finales de 1994. Este add-on, con su característica forma de Z, se conectaba directamente al puerto de cartucho de la Genesis y añadió una potencia de procesamiento considerable. El 32X contaba con su propio procesador de video que operaba de forma diferente al de la Genesis. Era capaz de mostrar hasta 32.768 colores simultáneos en pantalla, un salto enorme respecto a los 64 de la Genesis. Además, añadía 256 kilobits de RAM y 2 canales de audio adicionales. Un punto crucial fue que, a pesar de su potencia de cálculo y capacidad de color, carecía de cualquier tipo de aceleración gráfica 3D por hardware. Quizás el título que mejor demostró y justificó para algunos la existencia de esto fue Virtua Fighter de 1995. ¿Cómo logró el 32X, sin hardware 3D dedicado, mover estos luchadores poligonales con una apariencia reconocible y una jugabilidad sólida? La clave residía en la potencia de cálculo combinada de sus dos procesadores. Aunque los modelos de los personajes tenían una cuenta de polígonos significativamente menor que la versión arcade o la posterior de Saturn, el juego conseguía funcionar con una fluidez y velocidad notables para la época. Los desarrolladores exprimieron al máximo la capacidad, asegurándose que comprarlo quizá no sea tanta pérdida de tiempo. Y... Sega Saturn, una máquina potente, innegablemente compleja y para muchos desarrolladores un desafío formidable. Lanzada en noviembre de 94 en Japón, su arquitectura interna era notoriamente intrincada y se desviaba significativamente de su principal competidora, PlayStation. Aunque extremadamente potente para juegos 2D y efectos pseudo 3D complejos, dificultó enormemente el desarrollo de juegos puramente 3D en comparación con la arquitectura más unificada y centrada en triángulos de la PlayStation. La sincronización entre las dos CPUs y memoria eran tan complejas que requerían un profundo conocimiento de hardware. Vamos a hablar de Panzer Dragoon Saga, considerado por muchos como la obra cumbre del catálogo de Saturn y uno de los RPG más venerados de todos los tiempos. Este juego fue una proeza técnica monumental. Lanzado en el 98, al final de la vida comercial de la consola, llevó el hardware de la Saturn a sus límites. El equipo de desarrollo tuvo que crear un motor gráfico completamente nuevo desde cero, sin utilizar librerías externas, y para poder realizar su ambición, lograron un mundo RPG con un 3D que permitía la exploración libre, tanto a pie como a lomos de dragón. Esto era algo muy inusual y técnicamente muy exigente. Otro título, Nights into Dreams, de 96, redefinió todo. Lanzado en 96,
presentaba un motor gráfico único desarrollado casi en su totalidad, con librerías personalizadas en lugar de depender de gran medida del sistema operativo estándar. Este motor combinaba entornos completamente tridimensionales con una jugabilidad que, aunque libre en movimiento, seguía rutas predefinidas, a menudo descritas como 2.5D o sobre raíles invisibles. Esta decisión de diseño permitió a Sonic Team, los fucking desarrolladores, centrarse en la fluidez y la velocidad sin las complejidades de una navegación 3D totalmente libre. Y para permitir un control preciso y fluido del personaje, Sega diseñó específicamente el Saturn 3D Control Pad, uno de los primeros mandos con un stick analógico para una consola doméstica. Hablemos de la última consola, la Dreamcast. Lanzada en noviembre del 98 en Japón, fue la última consola doméstica fabricada por Sega y representó un salto tecnológico impresionante para su época, marcando el inicio de la sexta generación de consolas, buscando activamente evitar la complejidad arquitectónica que había dificultado el desarrollo en Saturn. Sega optó por un diseño más limpio y componentes más cercanos a los estándares de la industria del PC, capaz de almacenar hasta 1.2 GB de datos, significativamente más que un CD-ROM estándar. Otra característica pionera fue la inclusión de un módem extraíble, facilitando el juego en línea. Y hablemos del juego que encapsuló la ambición desmedida y el poder de esta consola. Hablemos de Shenmue, lanzado para la Dreamcast allá por el 29 de diciembre de 1999 en Japón. Es un nombre que resuena en los círculos retro, a menudo etiquetado como infravalorado, clásico de culto, quizás incluso fracaso glorioso. Piensen en el contexto. 1999, PlayStation era el rey, la Nintendo 64 era legendaria y Sega se jugaba el pellejo con la Dreamcast. Pero Shenmue no era solo otro juego, era la obra magna de Yu Suzuki, un intento de crear algo totalmente nuevo, algo llamado Full Reactive Eyes Entertainment. Nació de una ambición desmedida, respaldada por un presupuesto astronómico para la época, estimado entre 47 y 70 millones de dólares. Una cifra que también cubría parte del desarrollo de Shenmue 2 y marketing. A pesar de vender 1.2 millones de copias, fue un fracaso comercial. No recuperó su inversión, contribuyendo a los problemas de Sega con la Dreamcast. Este descalabro financiero, unido a decisiones de diseño polarizantes, como su ritmo deliberadamente lento y su enfoque en detalles mundanos, cimentaron su estatus de nicho y de culto. Olvídense de los niveles, Shenmue nos dio un lugar. Yokosuka, 1986. Esto no es solo un telón de fondo, se siente habitado. El objetivo no era solo un juego, sino simular la realidad. Preguntándose, ¿cuán real puede llegar a ser un juego? El nivel de detalle era alucinante para 1999. Podías entrar en tiendas, salones recreativos, incluso en casas hasta cierto punto. Se sentía como hacer turismo virtual por el Japón de los 80. Pero no era estático. Shenmue tenía un ciclo persistente de día y noche. El tiempo realmente importaba. Las tiendas tenían horario de apertura, los autobuses seguían horarios y perdiste una cita, mala suerte, inténtalo mañana. Esto forzaba la paciencia, la observación. Los NPCs no eran estatuas, tenían sus propias vidas, horarios diarios, trabajos y podías seguirlos. Este nivel de autonomía de los personajes era extrañamente parte del futuro, muy lejos de los estáticos NPCs que podías encontrar en otros juegos de la época. La Dreamcast fue un último destello brillante, una consola que mucha gente dice estuvo adelantada a su tiempo. ¿Qué puedo decir? Yo aún no nacía.